Lo primero que tienen que saber, aparte obviamente de haber creado un proyecto, es ustedes tienen que saber los tipos de datos que hay en Python, ¿sí? Para esto vamos a hacer acá un pequeño ejemplo, ¿sí? De los tipos de datos. El primer tema en cualquier lenguaje de programación son los tipos de datos que ustedes tienen que saber, ¿sí? Hay tipos de datos, por ejemplo, el 1, el 0, el 4, el -1. Ahí díganme por el chat de qué tipo de datos son en la vida real. ¿Qué son? ¿Enteros? ¿Reales? ¿Qué serían para ustedes? Ahí díganme por el chat. Reales. Bien. ¿Qué dicen ahí? Reales. Generalmente, cuando ustedes tienen así números que no tienen coma, en la vida real se lo llama entero. Bien. En Python, ¿sí? A esos números se los dice, o sea, Python, los llaman int. ¿Sí? Int. Acuérdense bien así. Así lo van a trabajar ustedes en Python. Profe, si yo veo el 4, para mí es un número entero. Int. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo 2.5? Bien, ahora, por ejemplo, ustedes tienen un 2.5 o un 3,14. ¿Sí? En la vida real nosotros lo llamamos reales. Eso que te enseñan en matemáticas son los números reales. En Python ustedes lo van a trabajar y se va a llamar float. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vean un número con coma o que tenga parte decimal, se va a llamar de tipo de dato, ¿cuál va a ser? Float. Eso es lo que tendrían que responder. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si ustedes tuvieran un 5, ¿a quién pertenece? A ver, yo le pregunto aquí. ¿Podría ponerlo aquí en las partes de los enteros? Int. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Un 5. ¿Iría en la parte de los enteros en int? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Tranquilamente el 5 iría en los enteros. Int. Ahora, les pregunto de nuevo. Che, ¿podría ir en los números reales, que son float? ¿Sí o no? ¿Qué le dice su instinto a ustedes? ¿Podría entrar? Ahí dicen que no. ¿Los demás qué dicen? ¿Todos están de acuerdo que no? ¿O que sí? Ahí respondan por el chat a ver. ¿Qué dicen? ¿El 5 puede entrar en el conjunto estos de los reales? ¿Sí o no? Si ustedes me dicen que no, porque acá yo le había explicado, bueno, los números que tienen coma, ¿estamos de acuerdo? Son reales, o sea, en Python serían float. Pero ustedes, como en la matemática, los números reales, ¿quiénes son? Son todos, desde el 0 a 1, 2 y todos los números que estén entre medio, por ejemplo un 0.5. Eso es lo que le enseñan en matemáticas, ¿se acuerdan? Todos los números son reales, todos, con coma y sin coma. Entonces ahí, ¿el 5 puede entrar en el conjunto de los reales? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ahora? El 5. ¿Lo podría poner aquí como real? ¿Qué tal? ¿Qué dicen ahí? Sí, tranquilamente entraría aquí. Bien, el 5 también porque es real, o sea, toda la recta de números que ustedes ya conocen. Por tanto, lo podría tomar yo también como un tipo float. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, con el 5 ya lo sabemos, que puede entrar en cualquiera de los dos lugares. Pero vamos a probar a ver qué tal si ponemos un 3.25. ¿Puede entrar como número int entero? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, no, profe, esto no se puede porque tiene coma. Entonces aquí obviamente que no iría. ¿Puede ser float real? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Float. ¿Puede entrar en el conjunto de los float? Y sí, perfecto, porque tiene parte decimal, así que viene de 10 que esté en este conjunto. Bien, entonces ya saben dos tipos de datos, el int y el float, que obviamente seguro lo van a trabajar mucho en Python y cuando empecemos a programar. Ahora, ya conocemos dos tipos de datos de Python. Vamos a seguir inspeccionando, a ver. Por ejemplo, cuando ustedes escriben, por ejemplo, una H, imagínense que están enviando un mensaje de WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes envían una H solita en el mensaje. ¿Sí? La H sola.
En la informática generalmente a este tipo de datos lo llamamos carácter. Carácter, ¿sí? Eso siempre tienen que explicarle qué es un carácter. ¿Qué es un carácter, profe? Bueno, el que ocupa una longitud de 1. 1. ¿Sí? En el mensaje ustedes cuentan, hay una, la H es 1 nomás. Longitud 1. A eso se lo llama caracteres. ¿Sí? Por ejemplo, si envío solamente, no sé, el numeral en un mensaje de WhatsApp, ¿cuál es la longitud de esto? ¿Qué longitud tendría este mensaje? Dígame. ¿Cuál es la longitud que tiene el mensaje? 1, 2, 3, 0. ¿Qué longitud tiene? 1. A ustedes lo cuentan ahí, 1. Perfecto. Esto es un char, un carácter. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si en el mensaje yo te escribo hola? En ese mensaje yo te envío hola y ese es el mensaje. ¿Cuál es la longitud de esto, de esta palabra, que yo envío por WhatsApp, por ejemplo? 4. 1, 2, 3, 4. Bien, esta tiene una longitud más grande. Esto generalmente, cuando es una longitud mayor a 1, ya se llama cadena. ¿Estamos de acuerdo? Eso le tienen que explicar que se llama cadena. Ahora, en Python, tanto los caracteres como las cadenas se los dice aquí string. Es un tipo de dato string. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes si quieren ingresar un carácter o ya sea una cadena, que es un conjunto de caracteres, porque verán ahí más de un carácter, se lo llama en Python string, solamente string. Pero hay una particularidad de Python que ya sea, bueno, si es un carácter o una cadena, Python le agrega siempre las comillas. Comillas simples, algo así. A este numeral le va a agregar unas comillas y hasta la palabra esta, hola, le agrega unas comillas. Desde dónde comienza hasta dónde termina. Así van a identificar ustedes que esto es un dato string. Tiene las comillas o ustedes tienen que poner las comillas para que sepa que es un carácter y una cadena. O sea, en Python es un string. Bien, ese es el otro tipo de dato que ustedes tienen que conocer. Ahora, está bien, ya sabemos que hay tipos de datos enteros, sabemos que los floats se usan prácticamente para los que tienen coma y también sabemos ahora los string, que es tanto para un carácter o una cadena. ¿Sí? Pero hay otro tipo de dato más que tienen que conocer. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te ingresan un true o un false? True o false. Ese tipo de dato true o false se lo llama, bueno, en informática se lo dice lógico. Pero en Python lo trabaja y se llama boolean. ¿Estamos de acuerdo? Es un tipo de dato boolean. Boolean, con la n al último. ¿Sí? El boolean es que te ingresa un true o te ingresa false, tal como está ahí. True o false. Si te ingresa cualquiera de esos valores, vos sabés que es un lógico. ¿Sí? Y es un boolean en Python. Tipo de dato boolean. Esto es como decir te quiero o no te quiere, digamos. ¿Sí? Ahí dicen hay una pregunta. ¿Un string siempre va a ir con comillas? Sí. ¿Sí? Cuando ahora vamos a crear ya luego las que son las variables, entonces ahí van a ver cómo se crea el string. ¿Estamos de acuerdo? Y se van a dar cuenta dónde están esas comillas. Pero siempre iría entre comillas simples. ¿Sí? Las comillas estas. Aunque Python no quita que le pongan comillas dobles, también funcionaría. Pero da lo mismo, son comillas. ¿Sí? Ya sean las que son comillas simples, así, o comillas dobles, que son así como pegaditas, dos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para los strings. Ahora, los tipos lógicos son true o false. ¿Sí? Y eso lo llaman lógico. En Python ustedes le van a llamar boolean. ¿Sí? Y esos son todos los tipos de datos que ustedes tienen que conocer. ¿Sí? Boolean. Ya sea en este lenguaje o en cualquier lenguaje de programación.